para ser sencillos en esto, hay que tomar en cuenta que Pesaj es una cena. La Pascua, como se traduce normalmente al castellano, es una cena. No es un día, sino que es una cena. Que el día domingo, cuando se pone el sol y salen 3 estrellas, comienza el primer día de panes sin levadura y junto con él la cena de Pesaj, de esos días llamados de Yom Hamatzot, ¿sí? Yom significa día, Hamatzot significa sin leudado, digamos, de los panes sin leudar. Durante esos días de Yom Hamatzot no comemos ningún tipo de leudado. El primer día de Pesaj debimos haber quitado toda la levadura de nuestra casa, porque el día en el cual comienza Yom Hamatzot, o sea, panes sin levadura, es un Shabbatot, es un Shabbat especial, en el cual no se debe trabajar. Como no se debe trabajar, no se puede limpiar, ¿sí? Como se debería limpiar a fondo la casa. Entonces, es preciso que antes de esto se haya quitado la levadura. Eso ha ocurrido siempre. Por eso, el día 14 de Aviv es por completo, desde el día anterior, un día que no se trabaja. Y esto nos lleva a un aspecto interesante, que es el tema del quitar la levadura. Debemos llegar al día previo a Pesaj habiendo quitado la levadura, no solamente de nuestras casas, sino fundamentalmente de nuestro interior. Por supuesto que esto no es para que alguien se sienta juzgado. Tenemos un cuerpo mortal todavía, vivimos en un mundo que está sometido a las leyes del maligno, y tenemos, obviamente, las apetencias del mundo, ¿sí? Las necesidades físicas, las necesidades económicas, necesidades que pueden ser en lo afectivo, un montón de carencias, las cuales muchas veces nos afectan, obviamente, y hacen que tengamos que vivir determinadas situaciones que nos ponen al límite, ¿verdad?, de sentirnos bien o mal. Como decía recién un hermano, ¿no? Más allá de que estemos bien o mal por determinadas circunstancias, afectivas, por ejemplo, la vida de fe se mantiene. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sí? Ni hambre, o sea, los problemas económicos, ni desnudez, ¿sí? Ni lo venidero, ni lo que estamos viviendo. O sea, nada de eso nos puede apartar del amor del Mashiach. Y aun cuando nosotros nos apartemos quizás voluntariamente del amor, el amor de Él no se aparta. Y esto es muy interesante porque creo que la mayoría de los que están acá, ¿verdad? Han tenido una vida matrimonial o tienen, ¿no? En algunos casos. Y saben que muchas veces se dan desavenencias conyugales, desavenencias en los matrimonios, y esto no implica que el amor desaparezca. ¿Por qué digo esto? Porque hay ocasiones en las cuales nos juzgamos demasiado. Juzgamos, ¿sí? Más allá de lo que nos juzga Dios. Recordemos que dice la Escritura que el Mashiach, hasta el momento que Él vuelva, no ha venido a juzgarnos. O sea, Él no se encuentra en este tiempo juzgándonos, juzgándolo a Matías, juzgándolo a Carlos, juzgándolo a María, a Elvio, a Andrea, juzgándolo a Emiliano. Él no está juzgando en este momento. Entonces, aun cuando nosotros vivamos por circunstancias que sentimos que nos alejan de Él, esas circunstancias pueden apagar, digamos, la llama espiritual, pueden contristar al espíritu, pero sin embargo no nos apartan del amor del Mashiach. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos puede apartar de su amor? Y obviamente el pecado voluntario, fuerte, profundo. No estoy hablando del pecado de, no sé, de por ahí que alguien dice una palabra de más o que tiene un mal pensamiento. Hay pecados que nos alejan del pecado de muerte, que lo hemos charlado en alguna ocasión, seguramente Emiliano tiene los videos respectivos, los audios respectivos. Hay algunos pecados que sí, obviamente nos van a alejar de él. Si un miembro de nuestra congregación, mujer u hombre, viola a un niño,
obviamente que se va a alejar de él, se va a alejar de todos, ¿sí? De todos nosotros y se va a alejar del amor del Mesías. Pero diferentes circunstancias de la vida que nosotros podemos estar viviendo, como por ejemplo determinadas rebeldías que alguien puede tener, no lo van a alejar del amor de Cristo, del amor del Mesías. Entonces, vuelvo a esto. Somos nosotros los que muchas veces colocamos sobre nuestras cabezas, sobre nuestras espaldas, un juicio que Él no coloca. Recuerden aquello. Él no ha venido a juzgar en este momento al mundo. Por supuesto que Él se encuentra ministrando precisamente por los pecados de toda la humanidad. Entonces, si Él está en el lugar santísimo en este preciso instante, ministrando, o sea, intercediendo ante el Padre con su propia sangre por los pecados de la humanidad, obviamente que no está actuando como juez. Y seguramente a alguien esto se le había escapado de su razonamiento, no lo había tomado en cuenta. Permítame que lo repita ya por tercera vez. Él en este momento se encuentra ministrando con su propia sangre, con ese sacrificio perfecto del Cohen Gadol de los bienes venideros, que es él, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él se encuentra ministrando con su propia sangre por los pecados de la humanidad. Todo aquel que se allegue a él, pidiendo su perdón, su misericordia, lo tiene. Entonces, si él en este momento se encuentra ministrando por cada uno de nosotros, no se encuentra en la situación de juez. Por lo cual, él en este momento no se encuentra juzgándonos. Va a venir el momento en el cual él deje el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo celestial. En ese momento, cuando él gire, cuando él se retire de ese lugar y salga del lugar santísimo celestial, él va a volver a la tierra. Y ahí, cuando él deja el tabernáculo celestial, ahí se terminó el tiempo posible de arrepentimiento. Ya la teshuvá no va a tener lugar. Y él va a volver a la tierra precisamente para que se produzca el juicio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como les decía hoy, muchas veces colocamos sobre nuestras espaldas un juicio. Bueno, uno de los sentidos de esta reunión de hoy, en la cual amablemente me cedió su lugar Carlos, uno de los sentidos es que estemos libres para poder celebrar Pesaj. Por supuesto que tenemos la orden de quitar la levadura, ¿sí?, de nuestros corazones, de nuestra cabeza, todo aquello que es falso, ¿verdad? Todo aquello que no corresponde. Tenemos la orden de limpiarlo y así lo hacemos. Y los invito a que lo hagan, a que quiten de sus mentes y de sus corazones cualquier levadura. Pero no se sientan en la presión de un juicio, ¿verdad?, al momento de celebrar la Santa Convocación. Porque obviamente tenemos, por ejemplo, un cuerpo de pecado, un Yetzer Hará, ¿sí? Un Yetzer Hará, lo digo como si lo estuviera leyendo. Un instinto del mal en nuestro cuerpo, la concupiscencia, eso que normalmente en el cristianismo se ha definido siempre como un apetito desordenado de placeres deshonestos, o sea, nuestro propio cuerpo, como le llama Pablo, cuerpo de maldad, nos impulsa a algo que no corresponde. Quizás esto se verifique en pensamientos malos, pensamientos de maldad, quizás hacia alguna persona. Quizás alguien tenga pensamientos impropios, por ejemplo, pensamientos que no conviene tenerlos. Bueno, eso es algo que lo puede poner a cuenta con el Señor. Pero sin embargo, hay que tener bien en claro que eso no nos aleja del amor del Mesías. Repito, obviamente que hay pecado de muerte. Si yo en este momento, como les dije, cometo fornicación, cometo adulterio, me coloco en una posición de asesino, voy a lo más extremo, ¿no? Violador, una cosa así horrible, y obviamente que eso me va a apartar, ¿verdad? Pero creo que ninguno nos encontramos en esa situación. Entonces, como primer punto que quería recalcar,
nos acercamos a la santa convocación de Pesaj y Yom Ha'atzot y panes sin levadura, ingresemos a ello con la paz espiritual de saber que nada nos va a alejar del amor de Cristo, del amor del Mesías. Entonces, consecuentemente con esto, acerquémonos a la fiesta con ánimo de fiesta, con ánimo de celebrar. Yo entiendo que a veces se da la costumbre y a veces pasa, uno lo ve en el ámbito familiar. Uno ve que a veces se pierde, por ejemplo, el deseo de ser la persona que lee las oraciones. A veces se pierde el deseo de leer la porción semanal, se pierde el deseo de orar. Y se entiende. Ya lo vio el Mesías esto. Él dijo que el amor, conforme a las circunstancias que a uno le toca vivir en el mundo, se puede apagar. El amor de uno, no el amor de él. Vuelvo a lo mismo, el amor de él no se apaga, pero el amor del creyente, y se puede apagar. Es comprensible que eso ocurra. Es comprensible que hay gente que baje un poco los brazos. A veces hay líderes que, bueno, viven muchas circunstancias económicas, laborales, familiares, y no pueden bajar los brazos porque hay otras personas que dependen espiritualmente también de que sus brazos estén levantados. Acuérdense lo que ocurría con Moisés, ¿verdad? Aarón y Hur le levantaban los brazos, pero algo que no hemos dicho, creo que no lo tengo escrito esto que voy a decir, no nos olvidemos que Aarón y Hur también levantaban los brazos al levantarle los brazos a Moisés. Entonces, los brazos que se levantan para alabar a Dios y que son brazos de lucha, también son de aquellas personas puestas como líderes, ¿verdad? Para poder acompañar en este camino. Y esas personas tienen que tener los brazos levantados. Por supuesto que será la roca la que finalmente sostenga los brazos, pero Aarón y Hur debían levantar los brazos. Elvio, Emiliano, Carlos, María, Andrea, tienen que tener los brazos levantados. Y es cierto, hay veces en que la propia realidad nos genera un peso tan grande sobre los hombros que hace que los brazos se bajen. Y es ahí cuando podemos estar en la firme convicción, en la certeza, o sea, en la fe, de que el amor del Cristo, el amor del Mesías, no va a aflojar. Lo siguiente que quiero decir con respecto a Pesaj es que no se preocupen por el ceder. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿No va a repartir el ceder de Pesaj? Sí, sí, por supuesto. Ceder significa orden en nuestra lengua. ¿Qué quiero decir con que no se preocupen por el orden? Con que no se preocupen porque todo salga perfecto. Dejemos la perfección en las manos de Dios. Yo este año no quiero ver que pase como ha ocurrido en otros años, que hay gente que no celebre Pesaj por temor a no hacer las cosas de la forma más correcta. No, mejor no lo hago el año que viene, veo bien cómo lo hicieron los hermanos. No, porque quizás sea el último Pesaj. Yo, por ejemplo, en mi corazón, se los voy a decir, tengo una paz, y es que poco antes de que mi familiar más querido, o sea, mi madre sufriera su ACV, había podido celebrar la Santa Convocación de Yom Teruah y de Yom Kippur, y eso me da paz. Entonces, uno nunca sabe cuándo es la última oportunidad que tiene para celebrar algo. ¿Cómo lo va a dejar pasar? Quizás este sea el último Pesaj antes de la venida del Señor. No lo sabemos. No tenemos nunca un calendario para decir viene en tal año. Pensamos que puede ser tal año, tal otro, pero no lo sabemos. Entonces no perdamos la oportunidad de poder celebrar esta santa convocación. A eso me refería con que no se preocupen por el orden, ¿sí? El seder dicho en hibrit, no se preocupen por eso. Obviamente que el rito de Pesaj tiene un seder, tiene un orden, tiene una forma de hacerse, que lo hemos repartido, lo vamos a repartir también. No sé si lo vamos a publicar, creo que no lo vamos a publicar en internet, pero esto ustedes saben, tiene algunos puntos centrales. Yo siempre trato de aclarar que el punto central, la gran diferencia entre los seguidores
de Yeshua verdaderos y aquellos que son nominalmente, aquellos que en realidad siguen al judaísmo, la gran diferencia se encuentra, por ejemplo, en el lavamiento de pies. Ese es un punto central, que yo lo he definido siempre como aquello que muestra quién está caminando verdaderamente con el Señor y aquel que le gusta hacerse el judío. Ese es un punto central que en este Seder de Pesaj no tiene que faltar. Por supuesto que cualquiera que necesite algún tipo de apoyo, de algún tipo de enseñanza, lo tiene Emiliano, lo tiene a Carlos, la tiene a Ximena, la tiene a Andrea, me tiene a mí, nos puede consultar, ¿verdad? Para que todo esto salga bien y sea un día hermoso de fiesta. Y como prometí, hoy quiero hablar de algo que no hemos hablado. Como prometí también, no va a ser una reunión muy larga, pero quiero que hablemos de 3 versículos que, si bien los hemos leído, no hemos visto un aspecto que yo lo considero también en parte central en este momento. Me estoy refiriendo a Marcos capítulo 14, versículos 1 al 3, los cuales dicen: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Fíjense que esto es lo que yo había dicho hoy, muy bien el evangelista, Juan Marcos, explicando esto, haciendo esta diferencia de que se trata de 2 cosas que ocurren obviamente al mismo tiempo, pero son 2 cosas. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, y acá les tengo que aclarar algo, acá dice en Marcos 14, dice Simón el leproso, lo más probable es que esto esté equivocado, se trate de Simón el fariseo. Es muy difícil, ya lo he explicado esto, hemos hecho estudios. Primero y principal, un leproso no habría estado viviendo con las personas que no tenían estado de impureza, ¿sí? Pudo haber sido una persona que se sanara de la lepra, alguna de las personas que Yeshua libró de la lepra, puede ser una. Pero también hay 2 versiones en cuanto a las lecturas, que puede ser Simón el alfarero o Simón el Ferushín, el Ferush, ¿cómo se traduce en castellano? El fariseo. En casa de Simón el fariseo. Dice: y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Bueno, como dije, hemos escrito nosotros, mucho se ha escrito y se ha hablado de estos versículos, pero quiero detenerme ahora en aspectos que no se han considerado. Fíjense que las autoridades, ¿verdad?, buscaban engañar a Yeshua, o sea, lo habían venido probando con discusiones, ¿verdad? Quizás habían pergeñado la idea de acercarlo a una falsa discusión y ahí tratar de matarlo, ¿sí? Con algún sicario, esos que no faltaron en ninguna época y ahora tampoco, ¿no? Que le dan unos pesos, unas monedas y matan a una persona. Pero dice que decían no hacerlo durante la fiesta para no provocar una rebelión, ¿verdad? Esto es más que un alboroto, o sea, lo que no querían es que las autoridades romanas, Pilatos y sus soldados, fuesen a tomar aquello precisamente como el inicio de una rebelión. Pero estando él en Bet-Janiná, en Betania, y ahora acuérdense ustedes que hemos dicho que había 2 ciudades sacerdotales, ¿sí? 2 pequeños poblados, ¿no? Cuando hablamos de ciudades, Jerusalén mismo era una ciudad chiquita, ¿sí? Estamos hablando de 2 pueblos. Uno era Betfage y otro era Betania. Betfage, aquel lugar donde había ocurrido ¿se acuerdan? Lo de la higuera. Hemos escrito también que eso es una representación del sacerdocio. Y Betania era también una ciudad, un pueblito, si se quiere, sacerdotal.
No tengo elementos que surjan de acá de la Escritura, pero sí voy a decir mi opinión. Yo creo que era la casa de Lázaro, ¿sí? De Lazar. Es más, bueno, este año me ha pedido Emiliano que por ahí se expliquen ciertas cosas. Ya lo hemos dicho, somos de la opinión de que el llamado Evangelio de Juan no es el Evangelio de Juan, como sabe realmente todos los teólogos, ¿sí? La gente seria que se dedica a estudiar la Biblia sabe que lo que se llama el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, no lo escribió Hanan. Lo más probable es que lo haya escrito Lazar, ¿sí? Lázaro, que era sacerdote y que era amigo precisamente de Yeshua. Entonces, Lázaro, que vivía en Betania, recuerden ustedes, ¿sí? Los episodios de Lázaro, es muy posible que se hayan encontrado en la casa de él. Y que, es más, que la mujer que hace esto sea María. Bueno, son todos elementos que los podemos tener incluso de las comparaciones. Ustedes pueden comparar los textos estos de Marcos con Juan capítulo 12, con Mateo capítulo 26, ¿sí? Lo dejo para su cuenta. Pero quiero ir ahora a esto que tantos comentarios ha generado en el cristianismo, esta cosa tan increíble, ¿verdad?, de la mujer con el perfume. Y observen ustedes que aquí la Escritura nos dice un acto que hace esta mujer, un acto impresionante. Esta mujer que trae esto que se dice vaso de alabastro, en realidad es un frasco, ¿sí? Yo he visto a veces representaciones eh, muy exageradas de esto. No se imaginen algo que tuviera como 20 litros, ¿eh? Estamos hablando de un perfumero. Un perfumero hecho en alabastro, por supuesto. Pero no se imaginen algo de 20 litros. Si yo he visto dibujitos hechos en internet con cosas que son una locura. Estamos hablando de algo muy costoso, ¿sí? Algo que costaba mucho hacerlo, fabricarlo. Este perfumero, que se escribe aquí como vaso de alabastro, que en alguna parte dice que valía alrededor de 300 denarios, esta mujer quiebra este vaso de alabastro. Hay algunas observaciones con respecto a esto. Hay quien dice que lo quiebra. Yo me he preguntado en su momento cuál era la necesidad de quebrarlo. Hay quien dice que lo abrió. Hay versiones en árabe muy antiguas de esta escritura donde dice que le rompió la tapa, ¿sí? O sea, esto venía como sellado para que no se perdiera la fragancia, venía como sellado, entonces cuando se usaba, se habría que romperle la tapa, quebrarle la tapa. Algunos dicen que pudo haber sido eso. Y dice que lo derramó sobre su cabeza. Por supuesto que ustedes saben, esto se ha leído, se ha dicho. Aquí lo que ha hecho esta mujer, simbólicamente, es ungirlo, ¿verdad?, para su muerte. Aquí hay una alusión, ¿sí? Ustedes lo saben, de hecho, esto lo digo así porque, qué sé yo, de 100 predicadores, 99,9 y el otro estaba dormido, siempre han dicho lo mismo, que obviamente la mujer derrama el perfume sobre la cabeza de nuestro Señor Yeshua, como lo dice la propia Escritura, ungiéndolo para su muerte. Ahora, este Kikar Shemen Tabor, este quebrando este vaso, ¿verdad?, que tenía el nardo puro, quebrar este Kikar, este Shemen Ner Tabor, este vaso de perfume, ¿qué significa? Y esto sí que no lo he visto. Estas palabras sencillas, combinadas, que describen, ¿verdad?, lo que esta mujer hace, lo que nos están diciendo detrás de este acto es que nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Anachnu amovet sol mamarito. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¿Por qué? Cuando esta persona rompe el frasco, el acto va mucho más allá
del perfume que puso y que simboliza, por supuesto, esa unción. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la luz, ¿verdad? La luz que originalmente contenía el mundo. Esa luz que para muchos, muchos de la teología judía, dicen que esa luz, cuando el hombre cae en pecado, esa luz, lo que la contenía se rompe y se dispersa en chispas de luz por todos lados. Y cuando nosotros hacemos la famosa reparación del mundo, el Tikkun Olam, lo que hacemos es volver a juntar, volver a unir esas chispas de luz que están por todos lados. Y cada ser humano, los que están escuchando esto, los que están afuera caminando en la calle, yo mismo, todos tenemos una parte de esa luz. Pero esa parte de la luz, que en algunas personas es ínfima y en algunos se apaga directamente, porque esto debemos decirlo, hay malos. La Biblia habla de gente mala. Hay malos. Los de Hamas, su memoria sea borrada, son malos. Y los de Hamas tienen que ser exterminados por el ejército de Israel. Así como Hitler y las personas que hicieron el Holocausto debieron ser exterminados. Hay gente mala. Esa gente no tiene luz. Pero en la mayoría de las personas del mundo hay al menos una chispa de luz. Sin embargo, todas las personas del mundo, incluidos nosotros, tenemos una coraza en nuestras vidas. Una clipás, como diríamos en hebreo, una especie de cobertura que nosotros mismos nos hacemos en la vida. Imagínense como que estuviesen ustedes también dentro de un frasco de alabastro, como que estuviésemos contenidos dentro de algo que nos impide relacionarnos con los demás, algo que nos impide mostrar lo que realmente tenemos en nuestro interior, lo bueno, algo que nos impide relacionarnos plenamente con Dios. Y esto que estoy diciendo no es un secreto para nadie. La mayoría, todos, digamos, tenemos una vida interior a veces muy diferente a lo que manifestamos. Por supuesto que todos tenemos que limpiar esa vida interior. Pero hay veces que nos olvidamos que nuestra alma muchas veces debe silenciarse, estar en silencio delante del Dios de quien proviene la salvación. Observen ustedes que esta mujer no pronuncia palabra. En ella, como digo, su alma está en silencio delante de Dios, de quien proviene la salvación. Esta mujer está siendo ese pueblo y está siendo oveja de su rebaño. Esta mujer también tenía en su interior el conocimiento del deber de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ella conocía también la Escritura, ella sabía y ella sentía, ella vivía que este hombre que estaba ahí era el Mesías. Por supuesto que no podía tener todo el panorama completo, porque de hecho nosotros no lo tenemos. Creemos que nosotros sabemos, obviamente, cosas que los apóstoles no sabían, pero cuidado, no sé si están así. No sé si sabemos cosas que Pablo no sabía, y que incluso Pablo conocía y vio cosas que nosotros no vimos. Lo que sí puedo decir es que el nombre de Dios, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande entre todas las naciones. Y en todo lugar se va a ofrecer incienso a su nombre. Y ese incienso que son las oraciones de los santos, esa ofrenda limpia. Porque como dije, como dice Malaquías en realidad, grande es su nombre entre todas las naciones. Ahora, pensemos algo. Muchas veces se ha dicho
que nosotros somos como un vaso en las manos del alfarero, ¿verdad? Un vaso preparado para contener la vida eterna. Ahora, para que ese vaso pueda recibir la consolación de parte de Dios, para que ese vaso pueda saber que Yahweh es Elohim, desgraciadamente para ese vaso, en un determinado momento se tiene que romper. Para que el Elohim de los ejércitos pueda restaurar al ser humano, para que Él nos pueda traer de nuevo, para que el Elohim Esbaot Ashibenu nos pueda traer de nuevo, es necesario que precisamente ese vaso de alabastro que somos todos tenga que romperse. Observen ustedes que recién cuando ese vaso de alabastro se rompe, es que el perfume de nardo puede cubrir la cabeza y el rostro del Mesías. Y esto no es algo menor. Repito, este Bateyaber, Etakikar Batitzot al Rollo, esto de que ella rompió el frasco de alabastro y depositó, derramó, Batitzot, derramó, arrolló sobre su cabeza el perfume de nardo. Este es el indicio más importante de que la persona ha roto esa cobertura de su ego, de sus pensamientos, de sus deseos. Lo ha roto. Y es ahí cuando realmente puede derramarse sobre la cabeza del Mesías. Y esto no es algo casual, ¿sí? Este Beteyaber, Taquicar, esto de romper el vaso de alabastro. Cuando aquel Padre Nuestro dice, ojo, no me estoy refiriendo al Avinu, me refiero a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando aquel dice, Efraín y Manashe, como Rubén y Simón serán míos, él estaba prometiendo que en el futuro la descendencia de Efraín volvería a integrarse y volvería a ser uno. Nosotros sabemos que somos la casa de José, la casa del norte, somos la descendencia de Efraín entre las naciones. Y sabemos precisamente que Él nos llama para ser parte de ese rebaño. Y aquí es importante que tengamos presente algo. Nuevamente quiero refrescar eso que dije. Esta mujer no profirió palabras. El Elohim Dumian Nafshi Memenu Yeshuati. Mi alma está en silencio delante de Elohim, de quien proviene mi salvación. ¿Saben por qué quiero decir esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque muchas veces creemos que nuestra relación con Dios pasa por hablar y hablar y hablar. Una vez expliqué esto y alguien pensó que yo hablaba en contra de la oración. No, no hablo en contra de la oración. Pero a veces que acallar nuestra alma frente a Dios es también poder detener un poquito el pensamiento para ver de dónde viene mi salvación. Mi salvación no viene de toda la palabrería que yo pueda usar. Mi salvación no viene de estar hablando y hablando y hablando frente al Señor. En el momento en que yo puedo acallar mi alma, puedo ver que de Él viene mi salvación. El Elohim Dumian Nafshi Mimenu Yeshuati. De Dios, del Elohim Dumian Nafshi. Cuando está callada mi alma, mi menú Yeshuati, de Él viene mi salvación. Y esto es lo que es para vida eterna. De aquí es que Él puede decir, yo te consolaré. Observen ustedes que esta mujer que derramó el perfume, que se sabía pecadora, esta mujer que también tuvo sus lágrimas, puede de esa forma recibir consolación de parte del Mesías. Él dice, yo te consolaré, Anojían a Genjem, yo te consolaré. ¿Por qué? Porque esto que hace es para vida eterna. El Elejai Olam.
Esa es la forma en que Dauki Yahweh o Elohim, que sepan que Yahweh es. Cuando nosotros rompemos ese vaso de alabastro que nos contiene, es cuando podemos pedir que el Elohim de los ejércitos nos traiga de nuevo. Y traernos de nuevo, restaurarnos. Elohim Isbao Ashibenu. Elohim de los ejércitos, restáuranos. ¿Y saben por qué esto es tan importante? Porque cuando esta mujer rompió el vaso de alabastro, estaba componiendo la relación entre la iglesia, que es representada por ella, y el Hijo amado de Dios, que obviamente es Yeshua. Permítanme hacerles una cita. Es más, no les voy a decir qué capítulo, pero permítanme hacer una cita para que ustedes puedan leer, del Shur Asherim, el Cantar de los Cantares. Versículo 9 al 17 voy a leer. Dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas, mi jaltí. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Nuevamente el versículo 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Cuando esta mujer rompió ese vaso de perfume de nardo puro, simbolizó el momento en el cual la Iglesia, la Cajal, la Iglesia, cada uno de nosotros puede unirse al Hijo amado de Dios. Pero para eso es preciso, es necesario que ese vaso de alabastro que nos tenía contenidos, que tenía contenido ese perfume de nardo de mucho precio, sea quebrado. Nos estamos acercando a la santa convocación de Pesaj. Observen ustedes qué cosa increíble el Shur Hashirim, el cantar de los cantares. ¿Ven ahí a un esposo que está juzgando a la esposa? ¿O ven ahí a un hombre que está amando, que es una representación de Dios, por supuesto, que está amando en profundidad a su esposa, que es la iglesia? Mi invitación en este día es que se acerquen en paz a la santa convocación de Pesaj y a los panes sin levadura, pensando que el amado está llamando a su amada, a la iglesia. Es necesario que rompamos ese vaso de alabastro para que el verdadero perfume pueda ungir la cabeza del Mesías. Este es un audio, tal vez un video también, para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Tengan paz y acérquense con amor y seguridad a esta santa convocación de Pesaj y de panes sin levadura. Shalom.